Buenos días. ¿Sí se escucha? Buenos días, profe. Muy Buenos bien. días. Les voy a pedir un favor, que activen sus camaritas porque pues necesito que estemos un poquito más en interacción. No importa que de repente bostecen o se duerman o entren despeinados, no importa. Lo importante es que podamos interactuar. Les agradezco que asistan. También aprovecho para felicitarlos porque revisando las tareas, la mayoría del grupo las tiene, me da gusto. Ojalá que así sigamos hasta el final. Vamos a comenzar. El tema de hoy, por ahí los que faltan de activar sus camaritas, háganlo por favor. Muy bien, Lilian, Michelle, Abraham, Keila, Daniel. Les digo, no le hace que estén como estén, lo importante es que estén presentes. Si se peinaron, qué bueno, si no se peinaron, no importa. Lo importante es la participación. A ver, ¿qué temas vamos a revisar hoy? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Lo de los mayas y los teachu, queachu, Los quechuas. los quechuas. Sí, correcto. ¿Pueden activar de bar sus cámaras, por favor? Daniel. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué encontraron sobre los mayas, que es la cultura propiamente más grande, que es la que se ha extendido por parte de América? ¿Qué fue lo que encontraron? A ver, no se amontonen, de a uno por uno. ¿Qué fue lo que encontraron? Yo, si mal no estoy, los mayas eran los que no recuerdo dónde estaban ubicados, pero no eran guerreros, pero sí eran astrónomos. Correcto. Bueno, toda la zona del sur propiamente es maya. Estamos hablando Yucatán, Belice, Guatemala, El Salvador, hasta Colombia. Sí, entonces, bueno, la zona de Colombia ya propiamente ya no, porque ya estamos hablando de otras culturas en Perú. Pero lo que es propiamente conocido como Mesoamérica. A ver, ¿alguien más de los que hicieron su tarea? Yo probé. Adelante. Se cree que los primeros asentamientos mayas se establecieron alrededor de 1800 a.C. Esto habría ocurrido en la región de Soconusco, en la costa del Pacífico, en el Preclásico. Los investigadores mantienen que fue el Preclásico 200 a 300 después de Cristo, a 300 después de Cristo, cuando muchas de las características culturales mayas alcanzaron su apogeo. Este desarrollo continuó durante el periodo posclásico hasta la llegada de los españoles en la década de 1520. Muy bien, entonces hasta 1520 no es cuando aparecen los mayas, es cuando comienzan a conocerse algunos de los textos más importantes que hasta hoy en día se mantienen. Y se mantienen, bueno, pues gracias a las tradiciones. Entonces, ¿de cuándo datan los mayas?
¿En qué año ubicamos a los mayas? ¿Alguien tiene esta información? ¿Alguien más de la Pues información Sí, según yo adelante. abarca, Adelante, Ulises. según yo abarca 2600 años desde los, ¿no? 2000. Información es que como ya mandé la tarea, yo ya mandé la tarea y ya no puedo ver. ¿Y de qué es lo que se acuerda, Carla? De los españoles. A ver, platíquenos. Algo de los españoles del siglo XVI, algo así. ¿Qué más, Carla? Mejor ahorita que recuerde un poquito más, profe, para explicar. Muy bien, Carla. Debar, ¿Sí? ¿pudiera activar su cámara, por favor? Carla Jimena. Debar, ¿qué tiene usted de información? Debar, ¿sí se encuentra? Debar, ¿sí se encuentra o no se encuentra? ¡Ya voy, papá! Estaba esperando hasta que tú quieras, ya me voy. Se me hace tarde. Debar. Adelante, Debar. No, sí voy a ir. Gracias, profesora. Disculpe la tardanza. Buenos días, Es que tengo Pedro. unos problemas con la... ¿Qué nos puede compartir, Pedro, de la tarea? Perdón, profe, es que no lo... ¿Qué nos puede compartir de Dile la que tarea? ya voy. Ya, que es de la llegada de los españoles y cómo esta fue cambiando, cómo esta pasó por un proceso de evangelización donde se destruyeron muchas de las costumbres que tenían nuestros antepasados por ser consideradas actos de herejía o manifestaciones diabólicas, como podrían ser, bueno, ciertas costumbres de sacrificios humanos o el tema de que éramos politeístas, y cómo se fueron adaptando después de la llegada de los españoles, que se transformó en una literatura quechua. ¿Pero estamos hablando de los mayas o estamos hablando de los náhuatl? De los náhuatl, perdón. Porque los que recurrían a sacrificios, pues realmente fueron los aztecas. No se tiene indicio de que otros pueblos hayan tenido estas costumbres. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Yo también para comentarle algo A así ver, adelante. rapidín. Adelante. Entré pues para, ahorita que tuve tiempo para reportarme pues, porque ya ahorita en unos 10 minutos ya me tengo que ir otra vez a entrenar. Y pues entré como así a reportarme y a lo que alcance a escuchar de la clase y al rato hacer la tarea y todo eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces.
Necesito participantes. Yo, profe. Adelante, por favor. La literatura maya contaba ya con una larga tradición cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, muchos de los textos antiguos mayas fueron quemados. Los españoles consideraban que toda esta producción artística era demoníaca. A ver, la razón es comprensible. Acuérdense que todo pueblo dominador piensa que lo que él está proponiendo es lo mejor, es lo único y es lo correcto o lo verdadero. En este caso, los españoles, acuérdense que traen el cristianismo y por ende, todas las costumbres que no van a comprender, que les son difíciles de entender, les van a dar este calificativo, prácticas demoníacas, porque no se entiende. Recuerden que también viene una época llamada medieval, donde pues toda aquella realidad que no se entiende entraba dentro de este mundo oscuro. Y el mundo oscuro lo compaginan con lo demoníaco. Es por ello que los españoles todavía traen todas estas secuelas de concepciones medievales. Continúe, por favor. Yo, profe. Por favor. No obstante, los autores mayas continuaron escribiendo en un principio. Usaron propias técnicas de escritura pictórica y fonética, y luego el alfabeto romano. De esta manera se pudieron preservar canciones, juegos, discursos y rezos para las generaciones futuras. Estas manifestaciones artísticas tienen un alto valor histórico y patrimonial. A ver, otro lector o lectora. Adelante, Nereida. Se cree que los primeros asentamientos mayas se establecieron alrededor de 1800 a.C. Esto habría ocurrido en la región del Soconusco, en la costa del Pacífico, en el Preclásico temprano. No obstante, los investigadores mantienen que fue el período clásico 250 a 900 después de Cristo, cuando muchas de las características culturales mayas alcanzaron su apogeo. Este desarrollo continuó durante todo el período posclásico hasta la llegada de los españoles en la década de 1520. Muy bien, es apogeo, no es apego. Perdón. Sí, en su apogeo. Bueno, entonces algunos historiadores mencionan que es hasta hacia 1800 cuando estos primeros asentamientos mayas comienzan a situarse. Por el contrario, bueno, pues hay diferencias entre los estudiosos y otros estudiosos llegan a decir que va a ser hasta el 250 a 900 después de Cristo. Pero en realidad, por todos los indicios que tenemos, pues es más factible pensar que es antes de Cristo y no después de Cristo. Porque recuerden también que una construcción no se hace en días. Todas las construcciones que nosotros tenemos de los mayas
pues ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, el caso de ahorita Palenque. No sé si conocen las ruinas de Palenque. No, no he tenido el plan. ¿No? Bueno, entonces las ruinas de Palenque pues, se van a dar cuenta por su arquitectura. Tiene un diseño, bueno, tiene un diseño piramidal o una figura piramidal, pero tiene otro tipo de edificios muy distintos a los que se construyeron en el Valle de México, en este caso en las ruinas de la Ciudad de México. A ver, ayúdenme, las ruinas de la Ciudad de México. ¿Qué ruinas tenemos en la Ciudad de México? ¿Qué te falta? ¿Qué ruinas tenemos en la Ciudad de México? Ya suelta para que vos hacen clases, quédate. Pirámides, ¿de dónde? Templos. ¿Qué pirámides? Ah, eso sí no sé, profe. Las aztecas, no. Pirámides, ¿cómo conocemos la zona cultural allí? Origen e historia. Chichen Itza, profe. Chichen Itza. ¿Pero Chichen Itza está en la Ciudad de México? Las distancias puede perder la noción de que se llama mi alrededor. Acuérdense que estamos hablando de los mayas. Esas no son construcciones mayas. En este caso, las que se encuentran en el Valle de México pertenecen a los aztecas. Recuerden que es la región de Teotihuacán, o Teotihuacán, como quieran llamarlo ustedes. Uno es Teotihuacán y otro es la región maya. Voy a llevar la compu. Quizá pertenece a los mayas. Voy a llevar la compu. Carlita, ¿puede desactivar su teléfono, su micrófono, por favor? Carlita, ¿puede desactivar su teléfono, por favor? Su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, entonces, Chichen Itzá pertenece a los mayas, Teotihuacán pertenece a los aztecas. Entonces, haciendo este comparativo, nos vamos a dar cuenta que la arquitectura pues difiere un poco o difiere mucho. Entonces, por la arquitectura podemos decir que pues fueron mucho antes. La pregunta es, bueno, ¿por qué los mayas no migraron hacia el norte? Bueno, si ustedes conocen alguna región del sur, se van a dar cuenta que es una región con una vegetación muy exuberante y que pues se dan muchos productos que podemos consumir. Estamos hablando del plátano, del mango, del cacao, el mismo maíz y una vasta gama de animales que se podían cazar para el consumo humano. Entonces, es factible pensar que los mayas tuvieron un asentamiento antes de Cristo. Vuelvo a repetir, si alguna vez tienen oportunidad ustedes de conocer el sureste de México, pues se van a quedar maravillados porque en realidad tiene una vegetación tan variada que pues da gusto conocerla. Bueno, vamos a continuar. Algunas de las características mayas. Dentro de ellas está el lenguaje y los jeroglíficos. ¿Algún otro lector, por favor? Yo, profe. Adelante, Keila. En lo posible, activen sus camaritas los que... Lenguas mayenses.
Lo que se conoce como literatura maya no es una producción hecha en un lenguaje único. En el territorio maya se hablan 27 diferentes lenguas mayenses. Muchas variaciones idiomáticas mayas diferentes continúan siendo hablados como idiomas primarios en la actualidad. Incluso el Rabinal H, una obra escrita en lengua quiché, fue declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2005. Uso de jeroglíficos. La civilización maya fue la única cultura mesoamericana conocida por tener un lenguaje escrito nativo y completamente desarrollado en las Américas. Este hecho fue de gran ayuda en el desarrollo de esta literatura. El sistema de escritura maya es a menudo llamado jeroglíficos por su vago parecido a la escritura egipcia. Sin embargo, es una concepción errada, ya que se trataba de una combinación de símbolos fonéticos e ideográficos. Muy bien, Keila. Bueno, entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de conocer el sur, se van a dar cuenta que el lenguaje maya, pues también tiene una diversidad de cambios, pero estos, bueno, pues solamente los identifican aquellas personas que hablan maya. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de conocer Yucatán, se van a dar cuenta que hay muchos apellidos provenientes de los mayas. A diferencia del centro de la República, por ejemplo, de la Ciudad de México hacia el norte, pues los apellidos propiamente son de descendencia española o europea. En su mayoría, bueno, pues es española. Pero les digo, si van hacia el sur, muchos de los apellidos, incluso de algunos nombres, pues son en maya. Esto debido a la influencia que va a tener en el sur. Otro lector. Otro lector, por favor. Yo, profesor, si gusta, puedo. Adelante. ¿Desde uso de nombres en los trabajos, profesor? Sí, por favor. Muchos documentos mayas han demostrado que esta civilización era una de las pocas cuyos artistas atribuían sus nombres a sus trabajos. Estos trabajos eran impresos por sus autores en inscripciones grabadas en piedra y madera. Estos nombres adornaban obras arquitectónicas, bloques rectangulares de yeso y pintura como elementos decorativos y libros hechos con corteza de madera. Poco de esta producción artística sobrevivió al paso del tiempo y a la acción destructora de los conquistadores. Muy bien. Continuamos. Algunas obras más conocidas que todavía tenemos nosotros acceso a algunas de ellas, incluso están estas en internet, por ahí les recomiendo por favor que me hagan una síntesis de la obra que ustedes consideren más atractiva de las que vamos a ver ahorita. A ver, adelante, otro lector o lectora. A ver, Israel, ayúdeme, por favor. Autores y obras. La producción literaria maya es extensa. Muchas de estas obras son consideradas piezas maestras. Popol Vuh es el mejor ejemplo más importante de la literatura maya precolombiana que sobrevivió a la conquista española. Su importancia se puede ver en las numerosas versiones del texto que se han publicado. En los últimos 300 años, el Popol Vuh ha sido traducido aproximadamente 30 veces en 7 idiomas. Lamentablemente, la mayoría de estas producciones no se basaron
en el texto original quiché maya, sino en varias versiones en español derivadas de él. En este sentido, la primera versión escrita en este libro sagrado de los indios chichimaya data de 1558. Fue redactada por un nativo que aprendió a escribir la lengua maya usando caracteres latinos. Este manuscrito fue descubierto más tarde en 1701 por el padre Francisco Jiménez en Chichicastenango, Guatemala. Luego lo tradujo al español. En sí, el Popol Vuh describe la creación del universo maya. Cuenta la historia de unos gemelos sobrenaturales heroicos que luchan contra los señores del inframundo. Relata la creación del hombre del maíz y el destino de sus descendientes que poblaron el mundo. Finalmente, enumera la línea de los reyes de Quiché hasta la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, por ahí les recomiendo, por favor, que me lean una de estas obras y me hagan una síntesis y después la comentamos aquí en el foro. A ver, otro lector, tenemos otro libro, América, el Chilam Balam. América Fernanda, sí, por favor. Las principales fuentes de obras sobrevivientes de los autores indígenas de Yucatán colonial son los libros bautizados con el nombre de Chilambala o portavoz del jaguar. Este fue un profeta maya que vivió en el periodo inmediatamente anterior y posterior a la invasión española. Cada uno de los 9 libros está escrito en papel de fabricación europea. Estos llevan el nombre de la ciudad donde fue adquiriendo por el coleccionista o donde aún reside el original. Los libros que han recibido la mayor atención son los de Mani, Chumaye, Titsimi, Gawa. Sus temáticas se centran en hechos mitológicos, protéticos e históricos. Bueno, casi todos los libros tienen estas características. Hechos mitológicos. Acuérdense que hasta la misma filosofía parte de la mitología. Libros proféticos de aquellas personas que anunciaron y denunciaron las injusticias de la época. Y libros históricos que van a ir marcando la pauta que los pueblos van siguiendo a través de la historia. El Popol Vuh, a ver, por aquí, ayúdenos por favor. Debar, ya está, ya se encuentra Debar. Adelante, Debar. Es que el maestro me dijo. El libro del Popol Vuh. Este libro describe la matanza de indígenas ordenada por el español Pedro de Alvarado. ¿Sí me escuchan? Sí, Carla, sí la escucho. Ok. Es uno de los textos más conocidos de la literatura maya. El texto se divide en 3 partes: la creación del mundo y el intento de crear a los hombres, la guerra de los verdaderos dioses en contra de los falsos y las peregrinaciones y genealogías del pueblo quiché. Muy bien. Bueno,
Hay otra obra llamada Rabinal Achí. Esta es propiamente la última. Otro lector, Debar. ¿Me escucha? Sí, Debar, por favor. Es una obra de teatro que narra la lucha entre dos guerreros, Rabinal Achi y Quiché Achi. Es reconocida por la de sus diálogos. A ver, Debar, ¿tiene problemas de comunicación? Debar. A ver, Liliano, repite, por favor. Lilian Cortés. Sí, profe. Adelante, por favor, Lilian. El Rabinal Achí. Es una obra de teatro que narra la lucha entre dos guerreros, Rabinal Achi y Quiché Achi. Es reconocida por la riqueza discursiva de sus diálogos. En ella se plasma la relación y concepción que tenía la civilización en relación al mundo circundante, tanto terrenal como el de los dioses. Muy bien. Bueno, con esto cerramos entonces propiamente esta primera sesión de los mayas. Voy a mostrarles solamente un cuadro sinóptico de la cultura. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda cultura? ¿No era la quechua? Es correcto. ¿Logran ver el cuadro sinóptico? No, profe. No. ¿No? Bueno, entonces vamos a compartirlo nada más. A ver. ¿Ya? Sí. Sí, pis. Bueno, literatura quechua. ¿Dónde se encuentra la literatura? ¿Dónde se desarrolla la literatura quechua? ¿Qué región es esta? ¿Qué región es? ¿Dónde se encuentra Machu Picchu? ¿Ninguno? ¿Los Andes? Yo, profesor, está si no me equivoco, creo que es la cordillera oriental del sur de Perú. Es correcto, Pedro. ¿Los Andes? Es correcto, los Andes en Perú. Sí, entonces la ilustración que está al fondo son los Andes. Entonces la literatura quechua tiene dos vertientes. Una es la oficial y otra es la popular. La oficial es la que está escrito y la popular, bueno, pues es la que se transmite de generación en generación en la misma comunidad. La vertiente o la versión oficial estaba en manos de los amautas. Los amautas pues vienen siendo los intelectuales, los escritores, los maestros, etc. Y dentro de la popular estaba a cargo de los arabicus. Los arabicus propiamente vienen siendo esa parte del pueblo, de la comunidad,
que lleva a cabo esta tradición que se va transmitiendo de generación en generación. Un ejemplo podríamos decir, la gente de clase alta pues celebra las posadas, pero generalmente las celebran en privado, es decir, invitan nada más a ciertas personas y es en privado. Y para entender, los arabicus eran como las posadas que se hacen en el barrio, en las colonias, donde no hay invitados, donde todo el mundo, toda persona que llega es bienvenida. Y que al final, bueno, pues le dan su bolo, ¿no?, de asistencia. Un poquito para entender estas vertientes. Las características, bueno, la primera característica es oral, es decir, las tradiciones de los quechuas fueron a través de una forma oral. Muchos de los textos son anónimos, esto debido a que no eran personajes importantes de la época o no eran considerados importantes. Otra de las características es el panteísmo, es decir, hay una relación muy estrecha con la naturaleza. Y por último, son colectivistas. Es decir, es una colección de tradiciones orales que se va transmitiendo de generación en generación. Los géneros, como toda la literatura, son el épico, el lírico y el dramático. Y esto se ve en la manera de redactar los escritos. Dentro del épico tenemos la especie. La especie es lo característico de la narrativa. En este caso estamos hablando que están sustentados en mitos y en leyendas. Si hablamos de lírico, entonces aquí ya hablamos de dos propiamente corrientes líricas, perdón, que eran de alguna manera manejadas, conocidas por los Aylli, Aragui y Ayataki. Y por último, el género dramático, pues va a estar representado por los Ollantay. ¿Algún lector? ¿Qué son las vertientes de la literatura quechua? Que ya nos quedan unos cuantos minutos. Propiamente nos queda uno. Estas son las dos vertientes. ¿Algún lector, por favor? Si quiere le apoyo otra vez, profesor. Sí, por favor. ¿Cuáles son las vertientes de la literatura quechua? Número 1. La vertiente oficial incluye las manifestaciones literarias impuestas por la corte inca con el propósito de inmortalizar los acontecimientos más importantes. Número 2. La vertiente popular incluye las canciones y poesías que expresaban los sentimientos de las comunidades. Celebraba la siembra, la cosecha, las fiestas familiares, etc. Y de lo número 1 dice: estas manifestaciones tenían una finalidad educativa y están a cargo de los amautas, maestros encargados de transmitir la cultura del imperio. Y de la número 2 dice: esta literatura era transmitida por el arábicu, persona que expresaba el sentimiento popular. Correcto. Pues les agradezco. Por favor, suban sus tareas. No dejen de subir también su asistencia a la plataforma. Pues con esto concluimos. Les agradezco.